y ahí tienen lo que está en esta Jamboard, que por eso me fui a fijar que había hecho el año pasado y la dejé igual porque está bastante cómodo. Se me borró acá. ¿Ven? Esto. A ver. Se borra algo. Es como que está desconectada. Claro, no, lo que escribí en la Jamboard, en la tablet, no se me mezcló con... Ahora hice una raya y no aparece acá. Bueno, trabajos, por suerte que está bastante pasada las cosas, así que trabajo directamente con la pantalla de la compu. ¿Se está viendo bien? Chicas, me tienen que avisar si alguno quiere, si escuchan un ruidito o algo, porque capaz que alguno quiere entrar y le tengo que dar permiso. Así que bueno. Bueno, Eh, Ahí está Bueno, acá está el listado de... Fíjense que teníamos un problema con el axioma 6, si poníamos el de paralelismo primero o no. Y, en la versión esta que les estoy copiando acá queda más atrás el de paralelismo. Porque hay 7, que serían 8 contando el de las paralelas. Y está faltando de todos los axiomas que vimos el otro día, que ahora son axiomas del espacio y que contienen a los axiomas del plano, estaría faltando el de separación del plano, que es el último de los que vemos, y el otro día, de acuerdo a cómo seguimos el libro, está el de paralelismo, lo podemos meter como 6 o como 9, digamos, más para atrás o más para adelante. Depende de la numeración de lo que se haya ocurrido en ese momento. Como hoy vamos a seguir el libro, yo el otro día opté por dejarlo como axioma 6, pero en realidad tampoco la numeración es que sea muy categórica como para determinar. O sea, lo importante son los axiomas, no qué número tienen, digamos. Entonces, bueno, como repasito, podemos mirar acá, volver a leer, que son los que estamos como poniendo nuevos respecto de lo del espacio, son el 4 y el 5. Sin embargo, el 1 es distinto, porque estamos hablando del espacio como conjunto infinito de puntos, y en el plano hablábamos del plano como conjunto infinito de puntos. Lo cierto es que se puede probar que los planos contienen infinitos puntos usando los axiomas 2 y 3 del espacio, ¿no? Porque el axioma 2 dice que los planos y las rectas son subconjuntos propios del espacio, y como de alguna manera la relación es que los puntos pertenecen a rectas y planos, y ya las rectas y planos son subconjuntos del espacio. Entonces una recta puede estar contenida en el plano o ser secante a un plano, o una tercera posibilidad es que una recta sea paralela al plano. Bueno, de alguna manera entonces lo que les quería decir es que no son muy distintos de los del plano, los axiomas que tenemos, y entonces cuando pensamos en las restricciones de estos axiomas a un plano fijo, ¿sí? Cuando nos fijamos qué pasa
cómo actúan estos axiomas, pero en lugar de sobre todo el espacio, sobre un plano, que los puntos que tenemos en ese plano vienen a ser como un subespacio de alguna manera, ¿no? Lo que vemos es que todos los axiomas que teníamos en el plano se mantienen y se cumplen. Y eso nos va a dar una ventaja muy importante sobre esta parte de la materia, porque si ustedes hacen el ejercicio que dice esto, de que en el plano se verifican todos los axiomas del espacio restringidos a un plano, resulta que los axiomas del plano pasan a ser como teoremas y entonces se pueden probar. Pero la ventaja de que los axiomas del plano ya dejan de ser axiomas, los axiomas del plano, porque se pueden probar usando los axiomas del espacio, ¿se entiende? Pero una vez que probamos los teoremas correspondientes a que las cosas restringidas al plano funcionan, eso nos abre un mundo de que todo lo que tenemos demostrado en el plano lo podemos usar. ¿Se entiende? O sea, los axiomas del plano pasan ahora a ser teoremas. Una vez que nosotros demostremos esos teoremas, instantáneamente pasan a ser válidos todos los resultados del plano que hayamos demostrado con esos axiomas, ¿sí? Entonces podemos usar cosas en el espacio que las tenemos demostradas en el plano. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, va a ser válido que en el espacio podemos considerar válido que un triángulo que tiene sus dos lados congruentes, que lo llamamos isósceles, también tiene los ángulos correspondientes a la base o opuestos a esos lados, también congruentes. Y eso es algo que no tenemos que volver a demostrar, porque ya lo tenía, al ser válidos los resultados que tenemos en el plano, ese sigue siendo un resultado válido. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, con los criterios de congruencia de triángulos pasa un poquitito distinto. ¿Por qué? Porque ahí estábamos usando los axiomas de congruencia en el plano, y las funciones que usamos para demostrar, por ejemplo, el primer criterio de congruencia de triángulos era una función que iba del plano en sí mismo. Ahora que nos pasamos al espacio, deberíamos poner las axiomas de transformaciones rígidas del espacio, ver que restringidas a un plano eso funciona bien, pero ¿qué puede pasar con los triángulos? Si los dos triángulos que estoy considerando están en el mismo plano, funciona el teorema que ya tengo demostrado del plano. ¿Se entiende? Pero resulta que ahora puedo tener un triángulo en el piso y otro triángulo en la pared. Y entonces ahí hay un problema, porque ese caso donde los dos triángulos que estoy considerando no son coplanares, no lo tengo demostrado en el plano. Así que lo que pasa ahí es que todavía tengo que poner los axiomas de transformaciones rígidas del espacio, pero la idea es que me voy a copiar la demostración que hice en el plano, solamente con el cuidado de que mi transformación rígida, en vez de ir del plano en sí mismo, va a ir del espacio en sí mismo. Y entonces me va a permitir pasarme de un plano a otro plano donde no coincide dominio y codominio de la transformación rígida, o digamos, la imagen de un plano puede ser un plano distinto de él, ¿sí? Quisiera saber si no las estoy enredando demasiado, si me están entendiendo. Sí, yo voy bien. Sí, se entiende. Ok, o sea,
si nos mantenemos en un plano fijo, todo lo que tenemos demostrado del plano funciona perfecto. Ahora, si nos tenemos que pasar de cosas que pasan de un plano a cosas que pasan a otro plano, ahí en lugar de usar los resultados del plano, lo que tenemos que usar es los procedimientos que usamos en el plano. Pero en vez de usar una transformación rígida que va del plano en sí mismo, tenemos que buscar una transformación rígida que un plano me lo lleve a otro plano. Y eso significa que tengo que trabajar en el espacio. Entonces eso es un poquito lo que creo que Marce les empezó a contar en la práctica el otro día, de que las dos maneras en las que usamos los resultados del plano son estas. O bien porque nos quedamos en un plano fijo y entonces los triángulos isósceles están metidos adentro de un plano, entonces todas las propiedades de los triángulos isósceles, inclusive hablando de perpendicularidad y de cosas que todavía no estamos desarrollando perfectamente en el espacio porque nos están faltando los axiomas de congruencia, de todas maneras sí lo podemos usar. Y es por esto que entonces acá está Malena que quiere unirse a admitir. Hola Malena. Si yo estoy con la pantalla compartida me tienen que avisar por WhatsApp, está bueno. ¿Te pudiste poner en el Jamboard, Malena? Que les compartí. Sí, ahora lo abro. Bueno, igual tampoco es, si mirás la pantalla es la que estoy usando, así que vuelvo a la pantalla compartida y lo que sí. Bueno, lo único que dije hasta ahora es volver a ver los axiomas que vimos en el espacio, que son muy similares a los del plano, teniendo en cuenta las adecuaciones que tenemos que hacer para trabajar en el espacio y no en el plano, ¿no? Por estar en el espacio aparecen distintos planos ahora como subconjuntos del espacio y entonces pasan a ser, tenemos que también dentro de estos axiomas que son de incidencia contar cómo se comportan entre sí rectas con plano. Entonces el primer axioma lo que cambia es el universal. En vez de estar en el plano, decimos que el espacio es un conjunto infinito de puntos. El axioma 2 habla de los subconjuntos importantes que damos por axioma. No es que no sean importantes las circunferencias, por ejemplo, pero no hace falta tener la circunferencia, darla por axioma. Tenemos una definición para circunferencia. En cambio, planos y rectas, no hay ninguna buena definición de lo que es un plano o de lo que es una recta y por eso se determinan mediante los axiomas. El primero que empieza a concretar un poco cómo son planos y rectas es este segundo que dice que ambos subconjuntos, tanto planos como rectas, son propios. Eso significa que son distintos de vacío, o sea que tienen puntos y que dado un plano hay puntos del espacio que no pertenecen a él, ¿sí? El axioma 3 es el que determina la recta. Si dos puntos distintos del espacio los podemos unir mediante una única recta. Y el 4 nos da la relación entre recta y plano. Si dos puntos de una recta A también pertenecen a un plano, la recta queda contenida en ese plano. El axioma 5 es parecido al 3 de alguna manera, pero tenemos que tener 3 puntos para determinar un plano que es único si esos 3 puntos no están alineados, ¿sí? O sea, 3 puntos siempre están en un plano. El problema es que el plano podría no ser único. Si los puntos están alineados, lo que entra a pasar es que tenés un haz de planos que pasan todos por la misma recta, ¿no? Como una puerta giratoria, digamos. Entonces esas son cositas que
que son un poquito distintas en un punto que en el otro. Bueno, la otra cosa que ustedes tres podían pasar por casa a buscar el libro, así que ahora les pongo la dirección de mi casa, y estuve esperando que recién mi hija me dijo, y le hicimos un hisopado y le dio negativo, así que está todo bien. Pueden pasar a buscar el libro, así que les pongo acá, y antes de venir me mandan un WhatsApp para ver si estoy o no estoy. Estoy escribiendo Bueno, me mandan entonces, ahí tienen la dirección, y por ahí les mando una ubicación, porque la calle Jardín Botánico es muy vueltera. Pero si vienen por la universidad y siguen la calle Quintral, la de la universidad, se une con Jardín Botánico en la subidita, después de la universidad. Es el camino que hace el colectivo. Tengo una parada de colectivo enfrente de casa. Es antes de llegar al asfalto, por la subida que hace el colectivo. ¿Se ubican? Sí, sí, sí. Ok, no van a tener mucho problema. Con esa indicación no tienen mucho problema, porque la calle Quintral se convierte en Jardín Botánico, y Jardín Botánico da unas vueltas. Que, por ejemplo, en la manzana en que yo estoy, las casas que estamos del lado de abajo son Jardín Botánico, y las que están del lado de arriba son Jardín Botánico también, porque pega una vuelta. Así que es complicado por eso. Pero estoy justo 30 metros antes de la primera parada del colectivo y del lado de enfrente. Así que me mandan un WhatsApp cuando lo pueden pasar a buscar, y no hay ningún problema porque estamos todos bien. Yo tengo las 2 dosis de vacuna también. Bueno, cuando puedan venir me mandan entonces por privado el mensajito, y yo les alcanzo el libro. Bien, seguimos con los axiomas. Acá tenemos el tema de, por ejemplo, el axioma de paralelismo, que el otro día lo mencionamos, y que cuando agarren el libro del espacio está como axioma 6, que también lo pueden haber visto en Petcos, y creo que Petcos están dando, no es que estén dando mal, lo están reparando justo la semana anterior y esta. Así que ya los chicos de la otra materia ya me comunicaron que no pudieron acceder durante el fin de semana a la PEDCO, y no sé ustedes cómo será. Entonces está bueno que tengan el libro, porque eso les va a permitir. Y después les tengo que mandar un archivo con fe de ratas, porque el problema que tiene el libro es que no tiene bien algunas cosas, así que está bueno agarrar una virome negra o roja o lo que quieran, y arreglarle las cosas que están. Algunos son errores de tipeo, pero hay un par de errores que son complicados, digamos, hay un teorema que no está bien hecho, que se dio cuenta, se quería morir Cristina Ferraris, que es la autora del libro, cuando se dio cuenta de que lo había publicado con error. Y bueno, pero está bueno que lo tengan, el libro. Bueno, con el axioma de paralelismo entonces pasa un poco lo que les venía comentando recién, que Malena fue justo antes de que vos entraras, que lo comenté. O sea, estos axiomas que son del espacio obviamente incluyen a los axiomas del plano. Pero ¿qué pasa con los axiomas del plano entonces? No necesitamos, dejan de ser axiomas porque se pueden demostrar. Entonces, cuando miren los ejercicios que tienen dentro de esta primera unidad del espacio, lo que van a ver es que hay uno que dice que para un plano que queda fijo, todos los axiomas del plano se verifican
verificándose los axiomas del espacio. ¿Qué significa eso? Que entonces los axiomas del plano pasan a ser teoremas, cosas que se pueden probar usando los axiomas del espacio, porque obviamente la idea del axioma es definir algo mediante los axiomas, mediante las relaciones que tienen unas cosas con las otras, de manera que sea lo más primitivo posible. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a los axiomas del plano? Que en esta versión, si uno tiene los axiomas del espacio, dejan de ser primitivos, porque postulando los axiomas del espacio, los del plano se pueden demostrar. Pero una vez que demostramos que los axiomas del plano se siguen verificando, lo bueno es que podemos usar absolutamente todos los resultados del plano como ya demostrados, porque por la cadena deductiva, cuando nosotros en el plano lo que hicimos fue poner los axiomas del plano y demostrar una tonelada de teoremas basados en las demostraciones del plano. Ahora estamos viniendo con munición más fuerte y estamos poniendo los axiomas del espacio, pero mostrando que los axiomas del plano se deducen de los del espacio. Todas las cosas que se deducen del plano están siendo válidas. Entonces, eso me permite, por ejemplo, cité el caso de que del teorema del triángulo isósceles, que dice que si un triángulo tiene dos lados congruentes, los ángulos opuestos a esos lados también son congruentes. Ese es un teorema que ya lo teníamos demostrado, a pesar de que estamos usando transformaciones rígidas. Pero, como los axiomas del plano se demuestran usando los del espacio, podemos decir ya a la primera clase del espacio que en los triángulos isósceles tienen lados congruentes y ángulos congruentes también. Lo podemos usar, ¿se entiende? Ahora, hay que tener un poquito de cuidado con qué resultados del plano son traducibles al espacio directamente y cuáles necesitan un poquito de trabajo. Y el ejemplo que les mostré a las chicas es el de los criterios de congruencia de triángulos. ¿Por qué? Si dos triángulos son, quiero demostrar que dos triángulos son congruentes y están en el mismo plano, no hay ningún problema de usar el resultado del plano, porque ya lo tengo demostrado. El problema es si quiero demostrar que tengo dos triángulos congruentes, pero uno está en el plano del piso y el otro está en el plano de la pared. Ese teorema no lo tengo demostrado. Entonces, ¿es válido? Va a terminar siendo que sí, por una cuestión de transitividad pero en realidad lo que está pasando es que la transformación rígida que necesito usar para llevar el triángulo del piso al triángulo de la pared no es una transformación rígida del plano en sí mismo. Entonces, es una transformación rígida del espacio en sí mismo. Entonces, en ese teorema, si cambio la transformación rígida y en lugar de definirla para el plano, la defino para el espacio, la demostración que tengo que hacer es copiar la que tengo en el plano, porque la única diferencia es de dónde salgo y a dónde llego con la transformación rígida. Pero todas las cosas que tienen que ver con mantener longitudes y ángulos se están manteniendo en el espacio, ¿sí? Después, cuando pongamos los axiomas de transformaciones rígidas, vamos a ver que para el espacio, para las transformaciones rígidas en el espacio, no solamente tenemos que hablar de un segmento congruente consigo mismo. El axioma 7, ¿se acuerdan la parte 7b que hablaba de segmentos y de ángulos? En el espacio tenemos que agregar una parte de ángulos para el espacio, que son los ángulos diedros, que por ejemplo los que juntan una pared con otra contigua, ¿no? en una casa, o el piso con la pared, eso se llama ángulo diedro. Entonces hay cosas que son diferentes
del plano al espacio, pero hay muchas cosas que son muy parecidas. Y a nivel de demostración, entonces, estamos habilitados para cualquier cosa que pase en un plano fijo y queramos usar un resultado del plano, lo podemos usar. Y cualquier cosa que pase en el espacio que se parece al plano, lo que hacemos es ir a copiar la idea de cómo demostramos en el plano para poder hacerlo en el espacio. Pero ya no funciona la misma transformación rígida que usamos en el plano, porque probablemente necesitemos una transformación rígida más general que nos permita que las figuras que están en un plano, las imágenes de las figuras que están en un plano vayan a parar a otro plano. Pero eso se dan cuenta que eso también lo tengo que decir por axioma. O sea, ¿cómo puedo asegurar yo que un plano por una transformación rígida no se me transforma en un paraboloide? ¿Se acuerdan el paraboloide cuál es? Es como un plano, a ver, así como hago la parábola y es un cilindro parabólico, perdón. ¿Por qué un plano no se podría transformar en un cilindro? Eso, cuando veamos las transformaciones rígidas del plano, vamos a ver que necesitamos decirlo, ¿no? Cómo funcionan esas transformaciones rígidas. Una cosa, en otras palabras que no son exactamente de la geometría euclidiana, una cosa plana que no tiene curvatura se transforma en otra cosa plana que no tiene curvatura, ¿sí? No podemos doblar en la geometría euclidiana un plano se transforma en otro plano, no se va a transformar en algo, en una esfera o en algo doblado, digamos. Para poder estudiar qué otras funciones permiten pasar de un plano a un cilindro parabólico o de un plano a una esfera, hay que estudiar otro tipo de funciones que no son exactamente las transformaciones rígidas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vuelvo a compartir. Y vamos ahora a mirar la relación entre recta y plano. Una recta y un plano pueden ser secantes cuando tienen un único punto en común y nos... ¿qué dice? Estás presentando para todos, me salen unos carteles. Entonces, relación entre recta y plano, relación de incidencia. Recta y plano pueden ser secantes cuando tienen un único punto en común y no secantes en el caso en que son paralelos o coincidentes. ¿Está bien? O sea, no coincidentes, que la recta está contenida en el plano, ¿sí? Si hay más de un punto, esto nos lo asegura el axioma 5, ¿no? Creo que era. Entonces, las tres posibilidades que tenemos son estas tres y nada más. Dibujadas serían la primera, que pasa la recta, atraviesa el plano. Esta sería el caso 1, ¿no? Y si son no secantes, la posibilidad es que esté contenida. Estoy borrando en vez de... Que esté contenida, que sería este, o que esté con intersección vacía, que sería este. ¿De acuerdo? Después tenemos las posibilidades entre planos, ¿sí? Que la intersección entre dos planos puede ser vacía, que sería el caso así, ¿no? La intersección entre dos planos puede ser, esta es más difícil de dibujar, así que primero dibujo la recta esta sería la intersección entre los planos alfa y beta, y el último caso que también es de paralelismo es que alfa y beta
sean el mismo, ¿no? Que a uno siempre le parece raro que tenga que decir como caso, pero acuérdense que es importante que la relación de paralelismo sea reflexiva, porque lo que nos permite la relación de paralelismo es una clasificación de todos los planos. O sea, estos dos planos que dibujé acá arriba y este plano que está acá están todos en la misma clase porque son todos con la misma dirección. En cambio, estos dos planos que son secantes pertenecen a clases de equivalencia diferentes para cuando estoy mirando la relación de paralelismo. Entonces, la relación de paralelismo es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. Álgebra 2, ¿la están cursando o ya la cursaron? Yo la cursé. Sí, a vos se te nota, Aldana, que tenés un poquito más de álgebra sobre los hombros. Está bueno. Y justo en julio rendí el final, así que lo tengo más fresco. Lo tenés fresquito y todo, claro. Porque la materia esta era de tercer año y los de Neuquén nos hicieron ponerla en segundo. Nosotros preferíamos que tuvieran hecha una buena álgebra 1 y álgebra 2, que Malena y Bárbara la deben estar cursando en paralelo con esta, ¿no? Claro, sí. Claro. Entonces, todas estas cosas que estoy hablando de relaciones de equivalencia y relaciones de orden y ese tipo de cosas se ven en álgebra 2 con más profundidad. Por eso digo que Aldana está en mejores condiciones. pero no son cosas que yo acá las estoy nombrando porque son muy importantes que suceda de esta manera y no de otra, pero alcanza con tener una noción intuitiva de estas cosas para lo que vamos a ver en esta materia, digamos. Pero traten de cuando ven lo de las relaciones de equivalencia, pensar en ejemplos que tienen que ver con la geometría, ¿sí? Y así pueden sacarle más el jugo a toda la materia, porque la matemática conectada es mucho más eficiente que si uno estudia por separado cada una de las cosas, ¿no? Porque justamente el álgebra lo que provee es esa estructura que es independiente del contenido en el cual uno está trabajando. Acá estamos, o sea, que los planos sean secantes o paralelos es una forma de trabajar con los planos que ya lo usaban los griegos 3 siglos antes de Cristo y probablemente sea una idea muy intuitiva para cualquier artesano, digamos, ¿no? O sea, uno mira y los estantes de la biblioteca son planos, están contenidos en planos paralelos y cosas por el estilo. O sea, estamos muy acostumbrados a trabajar con esas cosas, ¿no? Y no hace falta hablar de esto que les estoy diciendo, de la relación de equivalencia, para entender que dos planos son paralelos. Sin embargo, hablar de la relación de equivalencia permite ver que la geometría está conectada con otras partes de la matemática, ¿no? Por eso hago mención, y no es que necesiten para hacer geometría tener todos los conceptos del álgebra 2, pero les va a venir bien, digamos, conectar un poco cuando miran una cosa y la otra. Se van a acordar en álgebra 2 de estas cosas. Bueno, como les decía, esta Jamboard la usé el año pasado, por eso tiene como título 1 de octubre, y viene ya medio escrita, pero eso podemos interactuar. Y lo que sí tenía el problema el año pasado era que no se sincronizaba con la tablet, y lo sigue teniendo este año, esta misma Jamboard, así que no sé qué es lo que pasó. Y bueno, entonces
vamos a poner ahora, o hay alguien, esperen que me sonó algo, debe ser que alguien más se quiere unir. Sí, Marce. Hola, Marce. Ya son casi las 11. No avanzamos mucho de lo del otro día. Porque mi intención del día de hoy era empezar con el axioma 8, que justo acabo de poner la filmina para compartir. Y ahí estoy. A ver. O sea, lo nuevo empieza ahora. Bien. Llegué justito. Llegaste justito, sí. No, lo que en esta versión de Jamboard el axioma de paralelismo no lo pusimos todavía, que sí lo mencioné el otro día siguiendo el libro del espacio. Es que trae problemas donde lo ponemos en el axioma del plano, el axioma de paralelismo, pero bueno. Claro, porque te permite o no demostrar algunas cosas, ¿no? Claro, pero sí, lo vamos a poner enseguida porque ya no necesitamos demostrar. Es el axioma de paralelismo que vemos en el espacio está limitado a un plano, porque lo que dice es que en un plano, si tengo una recta que incluida en ese plano y un punto que pertenece a ese plano pero no a la recta, hay una única recta paralela a la dada que pasa por P y está contenida en ese plano. Entonces termina siendo que la necesidad de la existencia y unicidad está dada por cada plano a la cual lo que pasa que recta y plano, recta y punto, si el punto no pertenece a la recta, determinan un único plano, y ahí es donde está la unicidad de la paralela, que ya la sabíamos de antes, ¿no? Claro, te vas al plano y tenés todo lo del plano. Exacto. Y entonces ahora estuvimos charlando bastante, sí, de esta cuestión de cómo usamos los teoremas del plano para trabajar en el espacio, y les puse como ejemplo los axiomas de congruencia de triángulos, que los podemos usar si los dos triángulos están en el mismo plano, pero no los podemos usar si el triángulo está en el piso y el otro triángulo está en la pared. Eso no lo tenemos demostrado. Sí, yo así como rápidamente la vez pasada, no me acuerdo en cuál ejercicio, de los primeros del espacio, comenté esto también de que como que habían dos formas, ¿no? De alguna manera De usarlo, ¿no? usamos los teoremas y cosas del plano, o lo usamos para demostrar, o seguimos la forma, la idea de alguna manera. Claro, por eso me parece que queda claro con el ejemplo de la congruencia de triángulos, porque si los dos triángulos están en el mismo plano ya lo tenemos demostrado. Si los dos triángulos están uno en un lado y uno en un plano y otro en otro plano, ya no lo tenemos demostrado. Pero podemos usar la idea del plano cambiando simplemente la transformación rígida, que deje de ser una transformación del plano en sí mismo, para hacer una transformación del espacio en sí mismo, que la imagen de uno de los planos sea el otro plano. Entonces funciona todo bien. Sí, siempre me acuerdo, cuando mencionaste esto, me acuerdo en el concurso con Cristina, que estaba de jurado, el primer concurso, que yo había preparado todo con congruencia de triángulos para en el plano, ¿no? Y yo me quería bueno para el espacio. Y claro, como me dije, no, me faltó la mitad, más o menos. Pero claro, en realidad, si uno lo piensa, es como, bueno, tenés el número del plano, tenés la parte, aunque tenés que igual después la parte del espacio, no sé, claro. Pensar, pasa si esos triángulos no están, ¿no? En el plano. Está bueno. Claro, y entonces me imagino que te habrás dicho, uy, me falta la mitad, y resulta que no era tanto lo que faltaba, porque había Claro, yo dije, sí, no, pero después, claro, pensando en esto, bueno, ¿qué transforma? O sea, en realidad hay que darse cuenta que la transformación no es Claro, no, pero digamos, lo que tienen que tener cuidado a esta altura los alumnos, digamos, es más que nada si el resultado que están proponiendo se limita a un plano que quedó doble, a un plano que las dos cosas que están tratando de ver, las dos figuras que están tratando de relacionar, si están en el mismo plano, funciona perfectamente todo. El problema es si uno quiere hablar
los triángulos isósceles siguen siendo isósceles, los triángulos, o sea, las medianas de un triángulo se siguen cortando donde se cortaban antes, porque eso está todo metido dentro de un plano. Claro. Entonces eso funciona todo bien. El problema es cuando ya, por ejemplo, con los cuadriláteros en el espacio, ya podría ser que el cuarto punto no estuviera en el mismo plano que el de los otros tres. Y entonces las cosas que son de cuadriláteros hay que tener cuidado, funcionan mientras el cuarto punto esté coplanar de los otros tres. Y si no, dejan de funcionar. Entonces hay que tener, hay que tener ese tipo de cuidados, digamos, más que nada. Bueno, ahora con este axioma 8, que es el de separación del espacio, vamos a poder demostrar como teorema lo que antes teníamos como axioma 6, que era el de separación del plano. Entonces, y acá podemos usar las dos ideas, demostrarlo de dos maneras diferentes, que es como está hecho en el libro, que una es usando las cosas del plano y otra es usando las ideas del plano. Bueno, ¿qué dice el axioma 8? Ahora, para dividir un espacio, lo que necesito poner es una pared, si quiero, o un muro. Si quiero separar un territorio de otro, lo que tengo que poner es un muro que no me permite, lo suficientemente alto que no me permita saltar de un lado para el otro, ¿no? Entonces, las cosas que dividen al espacio en dos conjuntos disjuntos convexos es un plano. O sea, si yo pongo un plano, tengo todos los puntos que me quedan de un lado y todos los puntos que me quedan del otro lado, ¿no? Y entonces lo pongo como axioma: dado un plano pi en el espacio, el conjunto de todos los puntos del mismo que no pertenecen a pi se divide en dos subconjuntos convexos disjuntos. La definición de subconjunto convexo es la misma en el espacio, y eso significa entonces que si los dos puntos que quiero unir con un segmento están del mismo lado, todos los puntos de ese segmento quedan también contenidos del mismo lado, ¿sí? Y en cambio, si quiero unir un punto que está en un lado con un punto que está del otro lado, ese segmento intersecta al plano en un punto, ¿sí? Entonces es muy parecido al axioma 6 del plano, que decía que una recta me separaba en dos semiplanos. Consecuencias del axioma 8 entonces es que aparecen los semiespacios abiertos, que son estos dos conjuntos disjuntos, que los conozco entonces como semiespacios abiertos. La palabra que usamos acá es semiespacio, ¿sí? Que da más la idea de mitades, porque después en geometría analítica o en álgebra lineal está la noción de subespacio, no confundir. Acá son semiespacios los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, estos semiespacios son parecidos a lo que eran los semiplanos antes, en el plano, ¿sí? Bueno, también vamos a poder demostrar que una semirrecta que nace, que el punto origen está en este plano que divide en dos al espacio, queda totalmente contenida en uno de los semiespacios y de hecho queda contenida en un semiplano. Entonces nos conviene demostrar como teorema lo que antes era axioma 6 para poder usar todas esas consecuencias del axioma 6 que ya las teníamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el axioma 6 hecho teorema? Dada una recta A contenida en un plano pi, el conjunto, sí, en realidad estaría bueno en vez de ponerle pi, ponerle beta, porque no es lo mismo que antes, ¿no?
A ver, voy a borrar. Y le voy a poner, no es el mismo plano que antes, porque pi es el que separa y este es el que contiene. Así que le voy a poner alfa. Tenemos entonces esta situación, digamos. Una recta A en un plano alfa. ¿Sí? Y lo que queremos ver es que si tenemos un punto M acá y un punto, a ver si me salen las tres patitas acá, sí, a ver, parecen dos Ns. Ahí. Bueno, el punto N acá y el punto M acá, ¿sí? El tema es que el axioma 8 del espacio nos asegura que este segmento corta a alguien que anda por acá, a un plano que ande por acá, que contenga a la recta A. Pero todavía podría pasar algo así, digamos. Pero nos va a ayudar el axioma 4 que nos decía que la recta que determinan N y M está totalmente contenida en alfa, ¿no? Entonces no puede pasar lo último que dibujé, de que sí corte al plano que separa, pero no a la recta A. ¿Se ve? Entonces, lo que dice el teorema es, dado una recta A en un plano alfa, el conjunto de todos los puntos del mismo, o sea, del plano alfa, que no pertenecen a, esto es alfa menos A, se divide en dos conjuntos disjuntos convexos, tales que si M es un punto que está de un lado y N es un punto que está del otro, el segmento intersecta a la recta A. Cada uno de estos subconjuntos se llama semiplano abierto, ¿sí? O sea, es el axioma 6. Del plano, que ahora sabemos que es teorema. Bueno, ¿qué podemos decir de este teorema? En principio, lo que hay que hacer es construir un plano distinto de alfa que contiene A, que este va a ser el plano pi, que separa el semiespacio que contiene a M del semiespacio que contiene a N. ¿De acuerdo? Entonces, el axioma 8 nos dice que el segmento MN corta al plano pi. Entonces lo que hay que probar es que lo corta al plano pi, pero en la recta A. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que hay que mostrar es usar el axioma 5 que decía que la recta MN está contenida en el plano alfa, ¿sí? De manera entonces que la intersección, el punto este, S, que es la intersección de MN con pi, tiene que pertenecer sí o sí a la recta A, por esta cuestión de usar el axioma 5, ¿sí? Después lo miran bien en el libro, porque lo que me pasó, Marce, es que esta Jamboard no se coordina con la tablet, entonces no puedo escribir. Ah, está bien. Así que mejor lo miran del libro. Estoy medio complicada con la tecnología. Usé la misma Jamboard del año pasado y había mirado lo que pasa que lo miré muy sobre la hora, la clase que está grabada, que la tienen en Pedco, y lo primero que decía era que no se sincronizaban la tablet con la cosa, y sigue teniendo el mismo problema. Así que tendría que haber abierto otra Jamboard para que se termine el problema, pero bueno. Claro, el tema también con la Jamboard, claro, que tiene sus limitaciones, que por ahí querés copiar el contenido, pero no podés, es algo que hagas copia de, pero que queda en el mismo lugar. No, pero el peor problema es que no se sincroniza con la de la tablet, porque si no yo escribo en la tablet y se ve lo que escribo, y ahora no, así que... ¿Y eso que será? ¿Capaz tenés otro correo? No, porque es esta Jamboard el problema. No siempre me pasa, pero, o sea, yo tendría que haber preparado un poco más, me quedé tranqui de que la tenía armadita del año pasado, Claro, pero
sigue teniendo el mismo problema del año pasado. Capaz que hay que pedirle que sincronice. Claro, capaz que hay que... Sí. Con tiempo, porque capaz que no es automático. Sí, pero igual me pasa en esta Jamboard y no en otras. Así que no sé qué, es algún problema de sincronización. Bueno, lo que quería que vieran bien es esta cuestión de que el axioma 6 pasó a ser ahora teorema, y para poder demostrarlo necesitamos usar el axioma 8, que es el de separación del espacio, y el axioma que creo que es 5, de que el segmento MN queda totalmente contenido en el plano alfa, ¿sí? Porque uno de los dos me asegura de que el segmento corta a pi, y el otro, el uso de esos dos al mismo tiempo, me asegura que el punto en donde está cortando a pi también pertenece a A, ¿de acuerdo? Como ese segmento está contenido en el plano alfa, ¿sí? Y corta el plano pi, ese punto tiene que pertenecer al plano alfa, además de pertenecer a pi. ¿Se entiende? Y eso es lo que asegura que el corte está dado del segmento con la recta, está dado en la intersección entre alfa y pi. Y eso nos va a servir para demostrar el siguiente teorema, que dice que si dos planos tienen un punto en común, tienen una recta en común a la que dicho punto pertenece. ¿Qué puede pasar en este caso? Puede ser que los dos planos, si tienen más de un punto común, terminan siendo el mismo, ¿sí? Pero si un plano tiene un punto que no pertenece al otro, esta intersección entre los dos planos es una recta, ¿sí? Entonces, lo interesante de este teorema es que la intersección entre dos planos o es una recta o es todo o son planos coincidentes, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo este teorema es que si hay un punto en la intersección, hay por lo menos una recta en la intersección entre estos dos planos. Bueno, y bueno, la demostración también la miran del libro. Ya les pasé a las chicas mi dirección para que pasen a buscar el libro. Y tengo 3. Tengo 5 acá, dos que quedaron muy feos. O sea, uno es el que uso yo, que está muy usado, y otro que tiene la tapa fea, no sé. Pero tengo tiempo de ir a Pasaje a buscar otros 2 para los varones que no vienen de inmediato. Está bien, buenísimo. Así que me arreglé sin ir a Pasaje durante el fin de semana. Bueno, de acuerdo a lo que está en el Jamboard, lo siguiente es el axioma de paralelismo, que en el libro está como axioma 6, acá vendría a ser axioma 9, y esta cuestión de que estábamos contando, de que está enunciado en un plano. O sea, yo tengo dadas una recta y un punto que no pertenece a esa recta, ellas determinan un único plano, y en ese plano hay una única paralela a esta recta que pasa por ese punto. Entonces, cuando hablamos de rectas paralelas, tenemos que agregar acá la palabra que las rectas son coplanares, o sea, dos rectas que no sean coplanares no pueden ser paralelas. Y ahí aparecen las rectas alabeadas en el espacio. Acá veo, por lo que escribí el año pasado, que la cuestión de la unicidad de la paralela es lo único que hay que postular como parte del axioma, porque en realidad, a partir de transformaciones rígidas, y por lo que ya teníamos demostrado en el plano, la existencia se demuestra usando simetría central. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, lo único que hay que poner como axioma es la unicidad de la paralela. Si
Si uno pone existencia y unicidad, en realidad lo que está pasando es que está poniendo como axioma algo que se puede demostrar, que es la existencia. Acá entonces está enunciado el axioma 9, dados una recta A y un punto P que no pertenece a A, hay una única recta A' paralela a por P en el plano que determinan A y P. Y acá está esta notación, que la vamos a usar bastante, para escribir el plano alfa podríamos escribir el plano que pasa por el punto P y A. Con esta notación a veces también podemos poner dos rectas, o sea, como dos rectas secantes determinan un único plano, a veces hablamos del plano determinado por la recta A y la recta B. Dos rectas paralelas también determinan un único plano, así que también podríamos poner, esta notación nos sirve para explicitar un poquito a partir de quiénes estamos mirando este plano, quiénes nos interesan dentro de este plano para determinarlo, ¿no? Porque el plano que determinan estos dos es único, ¿sí? Pero este plano se puede determinar por cualquier otro par de cosas que funcione también, digamos, ¿no? O sea, esta notación nos explica un poco qué nos interesa de ese plano, pero no es la única forma de denominar a este mismo plano, ¿sí? Acordémonos entonces que dos rectas paralelas tienen que sí o sí ser coplanares. No funciona en el espacio la definición de que dos rectas son paralelas si tienen intersección vacía, ¿de acuerdo? O sea, intersección vacía y coplanares sí son paralelas, pero intersección vacía nada más no alcanza para determinar si son paralelas o no dos rectas. Bueno, acá terminaría hoy porque ya estamos en hora, y la semana que viene veríamos lo de los ángulos poliedros y diedros y todas esas cosas.